Primero, entrega el informe de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial, correspondiente al periodo 2021-2024, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Quiero, antes de dejar en la tribuna de oradores la oportunidad al doctor Escarrá y diputado, saludar a los invitados especiales a este importante evento. Está con nosotros un hombre de valentía, tenacidad y tesón, el general de brigada Pompeyo Torrealba, que es experto en los temas del Esequibo. Bienvenido, general de brigada. El licenciado Jorge Luis Fuguet Núñez, coordinador de MIMAPA de Venezuela, que incluye a nuestro Esequibo. Bienvenido, señor licenciado. La tenienta coronel Nubia Infante, que es la asesora de la Unión Nacional de Mujeres de Venezuela, una mujer, bienvenida. El capitán Julio Peña Acevedo, que es experto en talasocracia, bienvenido. La doctora Ana María Yepes, que es secretaria de la Comisión Especial, y todos los integrantes de esta Comisión Especial, nuestra bienvenida y nuestro agradecimiento por su trabajo, por su esfuerzo, por su tesón y por la defensa que han hecho del territorio sagrado de la República. Adelante, doctor Escarrá. Con su permiso, señor presidente, voy a hablar desde mi curul, por razones de salud. En primer lugar, mi respetuoso saludo a usted, presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, a Pedro Infante, vicepresidente, a América Pérez, reconocida y admirada diputada y vicepresidenta, igual al equipo administrativo, secretaria y subsecretarios, y a las amigas y amigos parlamentarios, diputadas y diputados. Permítaseme un saludo a los integrantes de la Comisión Especial para la Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial, que están ocupando el balcón de honor de esta asamblea. Dicho esto, me permito rápidamente recordar el acuerdo para la garantía de los derechos soberanos de la República sobre la Guayana Esequiba en el contexto de las amenazas multiformes. En ese acuerdo, en la parte final, se crea la Comisión Especial para la Defensa del Esequibo. Se le dan competencias y responsabilidades, respaldar al presidente de la República en todo lo que es su acción diplomática, jurídica y política, conforme a la Constitución en esta materia. Acompañar al presidente de la República en su llamado a la República Cooperativa de Guyana. Acompañar al presidente de la República, instancias y órganos internacionales para ceñirse al estricto apego y vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966. Más adelante asigna la responsabilidad de crear un gran movimiento nacional de opinión y articular con los poderes del Estado. Cuando se inició ese trabajo con esta complejidad, la verdad nos inquietó mucho, pero obra de Dios, tuvimos un aporte muy firme, muy invariable, muy granítico del presidente Jorge Jesús Rodríguez Gómez, a quien hoy reconozco en primer lugar. Al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien estuvo atento, pendiente, con observaciones, con inquietudes, con planteamientos, con diálogos de diversa naturaleza, y a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Eloína Rodríguez Gómez.
Ella dio un apoyo sustancial para que hoy lleguemos a la entrega de estos 15 tomos que resumen más que la actividad, no creo que ahí esté exactamente la actividad, sino los documentos, opiniones, investigaciones, análisis, dictámenes que de distinta forma fueron presentados en el debate permanente de esta comisión especial. Tuvimos el apoyo de la Comisión de Economía, de la Comisión de Energía, de la Comisión de Seguridad y Defensa, que nos acompañó incluso con el general Suárez Chourio de manera permanente en toda la primera etapa que se celebró en Fuerte Tiuna. El resto en los salones aquí de llamado Francisco de Miranda del Palacio Federal Legislativo. Estos 15 tomos expresan el estudio, el dictamen, el análisis, la evaluación del Esequibo nuestro. No existe, lo digo con toda responsabilidad, ninguna posibilidad que no sea afirmar que el Esequibo es nuestro, fue nuestro y será siempre nuestro. Hay un trabajo que no está allí, se llama la configuración territorial de Venezuela, especificidad del Esequibo nuestro. Va a estar en 2 tomos que se entregarán en enero, pero son de reserva. Solo se entregarán al presidente de la Asamblea Nacional y su buen criterio dirá si eso debe publicarse o no. Les doy solo 2 ejemplos, sin referirme al contenido. Ahí está la carta de Martín García Villasmil al canciller Calvani, en medio de aquella situación farragosa, difícil, que terminó congelando por un tiempo determinado el protocolo de Puerto España, la reclamación. Esta otra carta de orden militar también sobre movilización. Está también un documento que se le consultó al más importante jurista en materia de pruebas, la persona internacionalmente más reconocida, el doctor Cabrera, y él emitió su dictamen y opinión sobre la famosa carta póstuma de Severo Malé Prevost y nos dio, fue más allá, nos dio las sugerencias de cómo utilizarlo en el proceso que se lleva en la Corte Internacional de Justicia. Como todos comprenderán, eso y otros documentos no pueden ser objeto de un análisis de carácter público. Son de reserva del Estado, pero eso lo decidirá el presidente de la Asamblea Nacional. Ahí entregaremos un trabajo que tampoco está ahí, al que ya me referí, la configuración territorial de Venezuela. Empieza en la etapa precolombina, por supuesto que pasa por lo que es un hito fundamental para nosotros, que es la Capitanía General, y termina en el Acuerdo de Ginebra. Ahí trabajaron nuestros mejores investigadores, nuestros mejores estudiosos, varias universidades. Tuvimos el apoyo de cerca de 80 universidades, en primer lugar, Árbol, de la Asociación de Rectores Bolivarianos, pero también de otras universidades. De tal manera que incluso algunos dictámenes son homologados y verificados por esos 80 rectores. Lo que entregamos hoy en realidad es un testimonio de ese trabajo, pero también son documentos que corresponderá al Estado venezolano
a las nuevas generaciones por los análisis que allí se hacen, que incluso se amplían a otros aspectos muy estratégicos para Venezuela, como la fachada atlántica, donde tuvimos a los principales expertos de la Armada Nacional. De tal manera que son 15 tomos de carácter documental. Yo no estaba muy de acuerdo, pero en ese perfeccionamiento que buscan los equipos, colocaron un tomo de las fotos de actividades. No, nunca he sido muy dado a eso, pero en todo caso ahí está la movilización de la comisión, no solamente en lo que tiene que ver con el espacio territorial de la Guayana Esequiba, sino también en los foros, participación en foros muy significativos, incluso con niños y niñas del 23 de enero, en las academias, en las universidades y, por supuesto, DARES. Cuando se instaló la comisión, nos pareció que, siendo un tema de seguridad y defensa neurálgico, debía hacerse con los componentes militares. En los periódicos y medios de comunicación de Guyana esto fue muy criticado, en otros periódicos en Londres y de manera particular por un sector de la oposición que obviamente no le duele la patria y cuesta pensar que nos conozcan. Quienes se han dedicado por entero al cuidado de nuestra integridad territorial, no solo porque lo manda la Constitución, es uno de sus deberes, es nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y a diferencia de lo que se pensó, ahí nadie habló de poder relativo de combate, del balance of power, ahí nadie habló de cuáles eran las armas nuestras o cuáles eran las hipótesis de conflicto. Por el contrario, todos los informes fueron unos jurídicos, otros de las vías de penetración, otros de carácter demográfico. Él tiene una obra en 3 dimensiones, habla de Goethe, habla de Spinoza, pero finalmente habla de Mirabeau o el político. Fue la que más me llamó a mí la atención. En Mirabeau o el político, él dice, hay hombres, entendamos hombres y mujeres, hay hombres de almas grandes y almas menores. Hay magnánimos, pero hay pusilánimes. Hay traidores y cobardes y hay héroes. Él allí explica lo que es el hombre de Estado y enseña cómo, usando el paradigma de Mirabeau en la Revolución Francesa, cómo el hombre de Estado no es el que está allí, no es el que lo colocan allí. El hombre de Estado es el que es capaz de desarrollar, apoyar y defender un proyecto. Es el que es capaz de interpretar su hora y otras horas. Es el que es capaz de horadar los tiempos de la historia, dice Ortega y Gasset. Ahora yo utilizándolo digo, la oposición democrática que aquí está y que trabajó con nosotros en estos tomos y en todo ese tiempo, las fuerzas bolivarianas que aquí están son magnánimas, son de alma grande. Atrás queda aquellos que hablan del miedo al miedo. Atrás queda, mis queridos amigos, el alma menor. Atrás quedan los pusilánimes, no los hombres de Estado o mujeres,
no los que amamos torturalmente en su dolor esencial a la patria y que estamos dispuestos a dar lo que tengamos que dar por ella. Hemos tenido experiencias inéditas. Cuando trabajamos en la Constitución, de verdad nunca pensé que se iba a modificar las normas de iniciativa legal o legislativa. 3 diputados, los poderes, etcétera. No. Cuando aquel día, con voz sonora y fuerte que lo caracteriza, con voz elegante, a veces poética, con voz ardorosa y apasionada, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, de este recinto, la idea de ir a un referéndum consultivo, le estábamos dando la máxima vigencia a la Constitución de la democracia participativa y habíamos entrado en un nuevo tiempo. Le doy razón a Andrés Eloy Blanco, tengo que darle razón, lo he meditado, son frases sencillas, pero profundas. Cuando aquí en el Parlamento dijo, los constitucionalistas suelen equivocarse. Cuando dijo eso me llamó la atención el discurso. Y se equivocan porque le dan prioridad a normas que ciertamente son fundamentales. Pero la más importante de una constitución es la norma derogatoria. Confieso que yo nunca había pensado eso. Y agrega, porque lo que se está derogando no es una norma, se está derogando un tiempo que no puede volver. Frase de Andrés Eloy Blanco. Hoy la tomo para decir que el proceso que vivimos fue precisamente ese, el de sustituir un modelo de democracia burguesa por la democracia participativa, el de reflejar el legado del Libertador en los 5 poderes, el de avanzar hacia el Estado social y democrático de derecho, y fundamental, el de defender nuestro territorio, nuestra integridad territorial, nuestra autodeterminación y nuestra soberanía. Ese es el artículo primero de la Constitución que guió de principio a fin a esta comisión que hoy presenta su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, ante el pueblo de Venezuela. Y discúlpenme, no son falsos oropeles ni fatuidades, en realidad para la historia. Ahí está la historia de nuestros títulos, ahí está la historia de nuestra razón de ser, ahí están nuestros derechos y ahí, por supuesto, está la Venezuela que amamos, que queremos entrañablemente y que defenderemos siempre. Quiero terminar no abusando del tiempo. En primer lugar, reitero la ratificación y reconocimiento a la oposición democrática que tuvimos en esa comisión. Hubo momentos difíciles, algunas imprudencias de algún funcionario que quizás hubiera dado 3, 4 minutos de gloria a quien convocara una rueda de prensa, pero esta oposición, hablé con ellos, les dije, bueno, por supuesto, ustedes dicen estas cosas y van a hacer un daño enorme a la República. Yo mismo me veré en la obligación de contestarles muy fuertemente, pero ustedes deben ser primero patriotas. Ahí todo aconseja callar.
y así lo hicieron. Y hoy lo reconozco. Las fuerzas bolivarianas es diferente porque las fuerzas bolivarianas están claras en que están haciendo la mejor historia de Venezuela. Entonces, de verdad, no hay nada que decir y poco que decir. Tuve, de verdad, un componente extraordinario. No los nombro porque si nombro a uno, dos o tres y se me olvida a cualquiera, tienen toda la razón de sentirse heridos. Además, una comisión, se me ha olvidado decir eso, que tiene 42 asesores ad honorem. Eso se dice fácil, pero en realidad ahí está desde un numerólogo hasta un talasocrático, hasta un especialista en Derecho Internacional, especialistas en economía, petróleo, geopolítica, geoestrategia, historia, sociología, derecho. Tenemos 3 magistrados que también han trabajado con mucha seriedad. Por tanto, para ya concluir, pido permiso al honorable presidente, a quien agradezco además su finura de esta intervención el día de hoy, que me permita leer un párrafo de un gigante, de una especie de coloso. Yo no sé cómo se explicará eso en psicología. Es alguien que uno tuvo al lado, conoció muy de cerca, trató quizás con alguna intimidad, pero uno no se daba cuenta, o por lo menos yo, de que estaba frente a un coloso, a un gigante que horadó la historia. Y como tenemos al frente el 25 aniversario de la Constitución, y aquí hay algunos constituyentes que van a recordarlo, yo quiero leerles un párrafo, no son más de 10 líneas, del comandante Chávez cuando clausuró la Asamblea Constituyente allá en Ciudad Bolívar, con el permiso de ustedes y del presidente. Debo recrear brevemente. Algunos creíamos que la Asamblea Constituyente debía clausurarse en la Casa de Angostura, pero era porque no la habíamos visto. Ahí en realidad no caben más de 30 personas, muy pequeñas. Y alguien, no recuerdo quién, dijo, pero si aquí tenemos un auditorio bellísimo en Ciudad Bolívar, y ese auditorio es el del Colegio Las Nieves, de monjas. Y allí fue este acontecimiento. El presidente de la Asamblea, no sé por qué, constituyente, decide decirle al comandante Chávez que no debe intervenir, que era un tema protocolar y que la intervención era un tema, alguno lo vivió, que era un tema parlamentario y no debía el presidente, el titular del Ejecutivo, intervenir. Yo estaba allí porque hay una costumbre parlamentaria que es que nombran a unos diputados a acompañar al presidente, lo colocan en un lugar y después bajan todos. Y yo le digo al presidente de la Asamblea, pero si él es el motor de la Asamblea Constituyente, él es el que la ideó, él es el que la creó, él es el líder. Y todos nosotros queremos escucharlo. No es que me haya escuchado o no, porque en ese momento interviene Chávez en esa forma que lo caracterizaba de tener carisma de masas, pero también en grupo.
Y llega y le dice así, me llamó la atención que hizo así. Besó y dijo, por esa luz de esa lámpara voy a dar el discurso más corto de mi vida. Ahí fue cuando el presidente de la Asamblea dijo, bueno, está bien. Y de verdad fue corto, porque es página y media. Serán 5 minutos, 10, pero tengo que extraer un párrafo que es para este tiempo. En ese párrafo Chávez dice, cuántos dolores, cuánta esperanza. Ustedes estuvieron a la altura del momento histórico y en la medida que nos alejemos de ese punto, lo valoraremos más. A medida que siga pasando el tiempo, mientras haya más perspectiva, el pueblo venezolano, dueño de la soberanía y de la historia, se expresará y reconocerá en su justa medida el grandioso significado de la labor cumplida. Y agrega, allí está un instrumento para comenzar una nueva batalla. Imagínense a los constituyentes en una gran algarabía, todos creyendo que al final íbamos a celebrar. Por las vidrieras se veía a los mesoneros, a los que les gusta la bebida, bueno, era un momento con esas características. Vean lo que dice Chávez en ese momento. Apenas terminó una etapa, ahora viene una etapa más larga, más difícil. La que acaba de terminar hoy es la etapa de llevar a la realidad lo sembrado como semilla en la Carta Máxima, que es la partida de nacimiento de la República Bolivariana de Venezuela. Mi llamado como siempre es a que no celebren nada. No hay nada que celebrar. Hoy comienza otra batalla. Preparémonos pues para las batallas que vienen, como tenemos que estar preparados porque no hay otra alternativa. Unido con la altura en la cima del Chimborazo, la unión, la unión, la unión, la voluntad, el tesón, el esfuerzo. El interés del pueblo, recuérdenlo siempre, es lo que importa. Lo demás, palabras de él, no vale nada. Ni la vida misma de cada uno de nosotros vale nada. Absolutamente ante los intereses del pueblo. Soy soldado de esta batalla, ciudadano de este pueblo. Lo único que les puedo decir es que es un gran momento. Que Dios los bendiga, constituyentes. Y si continúan la rectitud de los valores de la revolución, entonces que la patria se los premie. Gracias. Gracias. Gracias, querido maestro, diputado Germán Escarrá, por palabras que nos llevan y nos llegan a lo más profundo del alma republicana y del alma bolivariana, a lo más profundo del deber de la defensa del sagrado territorio de la patria. Este informe no es más que la expresión de la defensa absoluta que toda nuestra república, que todo nuestro pueblo, que todas nuestras mujeres y todos nuestros hombres hacen
harán por siempre del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Somos y seremos patriotas, republicanos, bolivarianos. Somos y seremos decentes y honestos. Y en consecuencia nos obliga la decencia, nos obliga la honestidad y nos obliga el fuego eterno del ideal bolivariano a no permitir bajo ninguna circunstancia que la huella del extranjero holle el sagrado territorio de nuestra República. La Guayana Esequiba es nuestra. La Guayana Esequiba seguirá siendo nuestra. Y no bastará nuestra existencia, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra carne y nuestra mente para continuar su defensa. Este trabajo de esta comisión, el trabajo de los asesores y el trabajo de la Asamblea Nacional no es más que un importante aporte, un grano de arena en esta lucha sin fin por nuestra tierra, por nuestro territorio y por expulsar nuevamente cualquier pretensión de dominio extranjero sobre Venezuela. Eso nunca volverá a ocurrir. Ocurrió en un pasado tenebroso, un pasado triste, ocurrió en un pasado deleznable. Lamentablemente, personas que nacieron en esta tierra se arrodillaron a nuevos imperios. Pero ya nos levantamos cuando partimos en dos junto al comandante Chávez el curso de la historia de la República. Nos levantamos cuando aprobamos con el voto del pueblo esta Constitución. Nos levantamos cuando convocamos a la Asamblea Nacional Constituyente para peregrinar estas páginas de todos, este Popol Vuh, este libro de todos, y para defender la paz de la República en el 17. Nos levantamos cuando convocamos y el pueblo de manera unánime votó para aprobar el referendo consultivo sobre la Guayana Esequiba. Y nos levantamos para siempre con una esplendorosa victoria el pasado 28 de julio de este año de gracia 2024. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Los colores del Esequibo son los mismos colores de Venezuela. Ese amarillo del Esequibo es el amarillo de Venezuela. Es el símbolo del oro y de su gente. Ese azul, que es el valor, la gallardía y el mar que tenemos en Venezuela. Y cuando digo en Venezuela, porque es que ese Esequibo es venezolano. El rojo, porque fue la sangre que se derramó en su momento por la libertad de Venezuela, y de esa Venezuela formaba parte y forma parte y formará parte siempre el Esequibo que es nuestro, un Esequibo que no tiene otro nombre, no tiene otro apellido, sino el Esequibo venezolano. Esta asamblea desde su instalación se dio a la tarea de defender la voluntad que se había hecho en 1777, cuando se creó la Capitanía General en su momento. Yo debo agradecer a la presidencia, agradecer tener la posibilidad de haber formado y de formar parte de una comisión presidida por mi profesor Carrá. Eso, para quien fuimos sus alumnos en el aula de clase, y luego tener que coincidir, poder coincidir con él bajo su dirección en una comisión para defender algo que es del interés de la patria, pensando distinto, no pensando iguales, porque no pensamos en nada similares. Los une una sola cosa, un territorio que es nuestro, que es venezolano y que decidimos defenderlo todos, y esta asamblea se tomó decisión que preside el doctor Germán Escarrá, o mi profesor Germán Escarrá. Nosotros tenemos una obligación en el 2024 y para siempre defender un territorio. Esto no quedará sencillamente en una comisión que entrega un informe
de una suma de tomos. Tenemos una obligación de defenderla hoy y generaciones que vengan atrás, porque ese Esequibo es tan nuestro como lo es Cojedes, Yaracuy, Lara, Monagas, Amazonas o cualquier estado. Eso no es una cosa especial, no es un territorio aparte como distinto que nos apareció en estos días. Es un territorio que siempre ha sido nuestro y que esta vez decidimos defenderlo con la misma gallardía como estaríamos defendiendo algún estado que sea limítrofe o que sea susceptible de que alguien nos los viniera a defender. Y pueden entender Guyana, esa República Cooperativa de Guyana, como se llama ahora, después de haber tenido tantos nombres, cuando logró su independencia del Reino Unido, de la Gran Bretaña, que sepa la República Cooperativa de Guyana, que los venezolanos la vamos a defender de Guyana, de sus aliados y de los indiferentes, que son los que aparecen cada día, que son esos cómplices de Guyana, en que creen que ese territorio deja de ser de nosotros. Son tan graves los indiferentes que nosotros hemos ayudado y le hemos tendido la mano en el Caribe, que hoy son capaces de mantenerse independientes a sabiendas de que ese es un territorio nuestro, bien malagradecidos que somos. La República de Venezuela tiene el Esequibo como su bandera del momento, pero no puede ser solo del momento, no es un tema. El Esequibo no es una moda, el Esequibo es un territorio que es nuestro y para siempre será nuestro. Y que como forma parte de lo que es nuestro texto constitucional, sepa Guyana, sus aliados y sus indiferentes, que desde esta Asamblea y en Venezuela, los que pensamos de una manera y los que pensamos de otra, vamos a defender cada letra, cada párrafo, cada coma de esta Constitución, que al fin y al cabo es el documento que nos une a todos los venezolanos. Por consiguiente, esta fracción parlamentaria apoya de manera unánime el informe de la comisión que hoy se está presentando. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. ¿Nadie más anotaron derecho de palabra? Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan a bien aprobar el informe de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial correspondiente al periodo 2021-2024, de acuerdo con lo que está establecido en el artículo 42 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el informe correspondiente para honor de la Asamblea Nacional y orgullo de la Comisión Especial designada para tal fin. Que quede como registro y para la historia de la defensa permanente que las mujeres y hombres decentes de esta República hacen de su tierra, de su suelo sagrado y de sus ríos y mares sagrados.